Bueno, aquí tenemos una placa vitrocerámica con un horno, ¿vale? Los portamandos de lo que es la placa vitrocerámica están incluidos en el horno, ¿vale? Entonces hemos hecho un esquema, como podemos ver aquí, pues tenemos la alimentación de 220 voltios. Llevamos varios cables hacia lo que es el portamando del horno, que ahora vamos a explicar dónde está situado físicamente, y otros cables que van hacia la entrada de un conector, ¿vale? La salida de ese conector pues vaya hacia cada portamando, los cuatro, y de la salida de los portamandos pues va a otro conector, y de este conector va a la placa vitrocerámica, lo que son los cuatro fuegos. Pues bien, vamos a explicar físicamente el conexionado. Aquí tenemos la alimentación de 220 voltios, que la tenemos en esta ficha que tenemos aquí, y de aquí pues salen varios cables. Como hemos dicho, algunos van hacia el horno, que en este caso pues van por aquí, todo este manojo de cable que va hacia aquí, por la parte lateral del horno, y nos llega aquí. Esto sería el portamando del horno, que es este que tenemos situado aquí, ¿vale? Y los otros cables que van hacia esta ficha pues serían los que van hacia los portamandos de la placa, por medio de esta manguera, que podemos ver aquí la conexión, e iría aquí, que estos serían los portamandos de la placa, estos cuatro que podemos ver aquí, y aquí tendríamos todo el conexionado completo. La salida de cada portamando pues iría hacia esta ficha de conexión, y desde esta ficha pues ya iría a la parte baja de la placa vitrocerámica, que lo podemos ver aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos los cuatro fuegos de la placa. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo por partes. Tenemos una parte, un vídeo tutorial que vamos a hacer de lo que es la salida de alimentación de la ficha hacia cada elemento del horno, y por supuesto hacia el mando, ¿vale? Después tenemos otro que está desde la alimentación de la ficha hacia esta ficha de conexión, la alimentación de 220 que hemos visto antes, hacia esta ficha de conexión, y después otro sobre los portamandos y sobre las placas, los fuegos de la placa vitrocerámica. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que son las conexiones hacia el horno, hacia cada elemento y hacia el portamando, ¿vale? Como podemos ver, tenemos aquí la ficha de conexión, todos los cables que van hacia abajo en colores, por ejemplo, verde, azul y negro, van hacia la placa vitrocerámica, y los que van hacia arriba, que en este caso sería los dos naranjas y el azul, sería hacia lo que es la botonera, el portamando, y la lámpara del horno, y el otro naranja que iría también hacia la botonera, ¿vale? La botonera pues tendría, como podemos ver aquí, la entrada de neutro, que daría paso por esta borna que tenemos aquí, hacia la lámpara del horno, que se encendería junto con la alimentación de fase naranja por aquí, ¿vale? Después las otras salidas de neutro ya irían hacia el termostato, que lo vamos a ver ahora situado, y las salidas del termostato, bueno, directamente iría también hacia el girapollos, y después la salida del termostato iría hacia la resistencia de abajo, que está puenteada hacia las otras dos resistencias, hacia la de arriba y hacia el grill, ¿vale? Y el otro neutro iría hacia la señal, que es la lámpara de encendido del horno, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora seguidamente es comprobar todos los elementos, como alimentando midiendo el valor de la resistencia gris, midiendo la resistencia de arriba, midiendo la resistencia de abajo. Le vamos a aplicar 220 a girapollo y 220 a la lámpara de encendido del horno, la que está interiormente, y vamos a comprobar la botonera físicamente donde da la salida, ¿vale? Poniendo el polímetro en continuidad vamos a marcar las salidas de alimentación. El presostato, como podemos ver aquí, tiene una zona de temperatura, que es la que mide dentro del horno y es la que nos cortaría pues la resistencia en función de la temperatura que haga dentro del horno. Bueno, aquí tenemos los elementos
que hemos comentado antes y los vamos a ver físicamente en la parte trasera del horno, ¿vale? Como podemos ver, en un principio tenemos la lámpara, ¿vale? La lámpara del horno sería esta de aquí, ¿vale? Que sería la que se enciende en cuanto giramos la ruleta del horno. Después tenemos la resistencia de la parte baja, que la tenemos aquí, la resistencia y el grill, que está la resistencia de arriba y el grill, que la tenemos aquí. Pues bien, la resistencia y el grill son estas 4 bornas. Esta de aquí, junto con esta, sería la resistencia de arriba, y esta con esta sería la resistencia de grill, ¿vale? La de arriba estaría junto con el grill, la dábamos ver anteriormente, y la de abajo sería estas dos conexiones que podemos ver aquí, ¿vale? Entonces ya tendríamos los dos, las 3 resistencias, y aquí tenemos el girapollo, ¿vale? Que sería la barrita que introducimos y que por medio de este motorcito iba girando el pollo, ¿vale? Ya lo único que nos quedaría sería las lámparas de encendido. Este es el interior del horno. La resistencia de abajo no la vamos a poder ver porque está por la parte esta de aquí debajo, pero la de arriba sí, podemos ver por el exterior cómo está la resistencia de la parte de arriba, y justo aquí en el interior, que son las 2 bornas más pegadas, en la resistencia de grill, ¿vale? Aquí en el fondo podemos ver el girapollo, que es donde clavamos nosotros la espada con el pollo, y allá arriba vemos la lámpara, ¿vale? Entonces vamos a cerrarlo y aquí hemos separado el portamando, y lo que vamos a hacer es timbrar con el polímetro todas las conexiones, justo cuando giremos la ruleta en cada posición. Pues bien, aquí tenemos el portamando. Ahora mismo lo tenemos colocado en la posición 0, como podemos ver aquí. El siguiente sería la lámpara. Después tendríamos la resistencia hasta 250 grados, que entrarían las 2 resistencias, la de arriba y la de abajo. Después tenemos una opción para la resistencia de arriba, otra para la resistencia de abajo, pero bueno, sería al revés, y otra para el grill, ¿vale? Pues nada, vamos a colocarlo en 0. Ahora mismo en 0 no tendríamos ninguna entrada, ninguna salida, ni nos timbraría nada con el polímetro. Hemos colocado el polímetro en continuidad, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y nada, vamos a explicar un poco la entrada de alimentación. Como podemos ver aquí en el esquema, yo la he dibujado en la parte de arriba, sería en la conexión esta de aquí abajo, y sería este cable naranja que podemos ver aquí más gordito, ¿vale? Después tendríamos el puente, como vemos aquí, y después la salida, que sería este cable finito que iría hacia la lámpara, que estaría aquí la de señalización de que el horno está encendido. Aquí tenemos la entrada de neutro, como podemos ver aquí, que está sola, y después aquí tenemos la salida, que una va directamente hacia el termostato, que podemos ver aquí, ¿vale? Que sería en esta conexión de aquí, y la otra salida pues iría hacia la lámpara del horno, la lámpara interior que tiene el horno, ¿vale? Después de la salida del termostato, pues una iría hacia el girapollos, como podemos ver aquí, esta de aquí sería hacia el girapollo, y después tendría las otras 2 que irían hacia la resistencia, que irían ya por esta manguera de aquí, que irían hacia la resistencia, tanto la de arriba como la de grill, como la de abajo, ¿vale? Que vemos aquí, que aquí se tiene como una bifurcación, iría a estas 2, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarlo en la lámpara, ¿vale? Cuando lo colocamos en la lámpara, lo primero que hacemos, como la alimentación a la lámpara por fase va directa con este cable naranja, lo que hacemos es dejar pasar neutro, como podemos ver aquí. Está dejando pasar neutro y alimentaríamos directamente la lámpara, ¿vale? Lo siguiente que haríamos sería pasar a temperatura, por ejemplo colocándolo a 250 grados, por ejemplo. Lo que haríamos sería dejar paso de alimentación hacia la resistencia de arriba y la de abajo. La de arriba sería el cable negro, que sería la entrada de fase, comprobamos aquí que está dando salida, ¿vale? Y después la salida hacia la de abajo, que es la blanca, ¿vale? Que nosotros la hemos dibujado de color verde, porque el blanco no se vería. Pues entonces tendremos la continuidad, la salida de color blanca. Cuando lo colocamos en la resistencia de abajo, ¿vale? Deberíamos de tener salida por el blanco, como podemos ver aquí. Ya por el negro no tendríamos. Si giramos hacia la resistencia de abajo, pues tendríamos por el negro y no por el blanco, ¿vale? Por los demás tampoco tendríamos. Y si giramos hacia el grill, la del grill sería la de la naranja, que sería esta,
Como podemos ver, tendría salida aquí a la naranja y no tendría a ninguna otra, solo a la naranja, ¿vale? Ya la botonera, lo que hemos hecho es comprobar que todos los contactos de la botonera, la salida tanto de fase como de neutro, lleguen a sus destinos, ¿vale? Ahora vamos a comprobar todos los elementos. Vamos a comprobar alimentando 220 voltios pues lo que es la lámpara y el girapollos, y comprobando o sea, midiéndole resistencia a la resistencia eléctrica. Bueno, hemos desmontado el girapollo, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Este sería donde introducimos nosotros la espada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente con este cable alimentarlo a 220 voltios y vamos a comprobar tanto que suena el giro como que el pistoncillo va girando. Como podemos ver, gira, ¿vale? Así que alimentando a 220 voltios podemos comprobar el funcionamiento del girapollo. Con la lámpara interior del horno pues hemos hecho lo mismo. Lo vamos a conectar, ¿vale?, a 220 voltios con estos dos cables, y vamos a ver cómo la lámpara enciende también. Sería la manera de comprobarla. Ahora vamos a continuar pues midiendo las resistencias. Bueno, vamos a medir la resistencia, tanto la de grill, que es esta interior que tenemos aquí, como la resistencia de la parte de arriba, que son estas dos patillas exteriores, ¿vale? Hemos colocado el polímetro, lo hemos colocado en resistencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es unir las dos puntas, en cada punta de las dos puntas del polímetro, en cada punta de la resistencia. Como podemos ver aquí, estamos midiendo la resistencia exterior, nos da 45,9 aproximadamente. Y aquí vamos a medir la resistencia del grill, que nos da algo menos porque tiene menos recorrido, es más pequeñita, y nos da 24 aproximadamente, ¿vale? Voy a retirar los Faston de la de aquí abajo, que es la única que no he retirado, y vamos a medir la de la parte de aquí abajo. Vamos a colocar la cámara por aquí, como podemos ver aquí, y vamos a medirla. Vamos a medirla colocando las dos patillas, y no lo vamos a poder ver porque claro, el polímetro está aquí en esta parte, y nos da 46 con... baja un poco ahora, 46 aproximadamente, 45,9, 45,8, 46, ¿vale? Serían los valores de la resistencia. Pues bien, en principio estas serían las comprobaciones que podemos realizar al horno, ¿vale? Que sería medir la resistencia, las tres, alimentar lo que es la bombilla, alimentar el girapollo y comprobar lo que es el portamando este, que hemos comprobado que todas las salidas pues estén correctas cuando giremos la botonera en la posición que nosotros hemos querido. Aquí hemos desmontado la botonera, la entrada de fase por aquí es la de neutro, y tenemos las salidas, como podemos ver aquí. Azul sería este primero, blanco el segundo, negro el tercero y naranja el cuarto, ¿vale? Entonces vamos a colocar la botonera en el número 1. En el número 1 tendremos que tener salida de fase por el blanco, o sea que es el número 2. Bueno, número 2, aquí nos marca el número 3, pero yo voy poniendo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 1 y 2. La salida por el blanco, ¿vale? Y la de neutro tendríamos la salida por el naranja, que sería este de aquí, ¿vale? Lo pasamos al número 2, salida de fase por el azul, que el azul sería el número 1, y la de neutro sería el blanco, que el blanco estaría aquí, ¿vale? La número 3, que la tenemos aquí, tendríamos salida de fase por el azul, que el azul es el número 1, como podemos ver, y tendríamos la salida de neutro por el negro, que es este de aquí, el número 3, ¿vale?
lo colocamos en el número 4, la posición 4, la salida de fase sería por el blanco sería el número 2, y la salida de fase sería por el negro, que es el número 3, ¿vale? Lo colocaríamos en la posición 5, la salida de fase sería por el blanco, perdón, por el azul y por el blanco, ¿vale? Azul y blanco. Y la salida de neutro vendría por el negro, que es el 3, que estaría aquí. Y el número 6, pues tendríamos la salida tanto por el azul como por el blanco, y la salida de neutro tanto por el negro como por el naranja. Aquí vemos menos contacto, pero como podemos ver, estas serían las salidas de la botonera. Ahora vamos a explicar, cuando expliquemos los 4 fuegos, por qué tiene este tipo de salida. Porque algunas veces da solo fase por un lado, neutro por otro, o hay veces que da 2 fases y un neutro, hay veces que da 2 fases y 2 neutros. Bueno, por último vamos a explicar los 4 fuegos de la placa vitrocerámica. Aquí tenemos el esquema, ¿vale? Como esto es una placa con los portamandos en el horno, hemos explicado en otros 2 tutoriales anteriores cómo va el conexionado del horno y cómo va el conexionado desde la entrada, digamos, desde la parte baja del horno hacia la ficha esta que tenemos aquí, desde aquí hacia cada una de las 4 botoneras, y por último la salida de las botoneras hacia la placa vitrocerámica. Entonces esta sería la salida, ¿vale? Y hemos hecho un esquema que tenemos aquí, ¿vale? Que sería los cables, que son por cada fuego estos 4 cables, ¿vale? El rojo, negro, marrón y blanco, que son las entradas a la resistencia, ¿vale? Aquí tenemos la conversión, porque es que los cables que tenemos en la ficha, en cada ficha, son diferentes a los cables que nos vienen aquí a la placa. Se cambia, como podemos ver, el marrón por el naranja, el rojo por el negro, los blancos se siguen respetando, pero el negro por el azul, en fin. Entonces, como un poco lioso, por eso hemos hecho este tipo de esquema. Vamos a explicar sobre todo el funcionamiento aquí, porque en la placa es un poco más engorroso con el tema de todos los cables y demás. Entonces, lo que tenemos es la entrada de rojo, ¿vale? Que en este caso sería el neutro, ¿vale? Siempre, pues aquí tenemos la conversión como hemos explicado antes en el portamando, hay veces que por el negro, por ejemplo, nos pasa el neutro, otras veces por el negro nos pasa la fase, y es por lo siguiente, porque tenemos 3 resistencias y las vamos a utilizar según a nuestra conveniencia. En el caso de que necesitemos el fuego número 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer es meter la fase por el blanco, o sea, como podemos ver por aquí, ¿vale? Y el neutro por el marrón. ¿Qué es lo que hacemos? Que entonces ponemos en serie todas las resistencias, las 3. Por lo tanto, utilizaríamos eso para la posición 1. En la posición 2, pues seguiríamos introduciendo la fase por el blanco, ¿vale? Pero ya el neutro lo colocamos aquí en el negro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nos llega el neutro tanto para esta resistencia como para esta, pero como por el marrón no entra fase, lo único que utilizaríamos sería en serie, desde aquí, desde el negro, estas 2 resistencias hacia el blanco, ¿vale? En la número 3 la tenemos aquí, utilizaríamos el negro como fase, o sea, introduciríamos la fase por aquí, ¿vale? Y el rojo sería el neutro. Entonces tendríamos solo esta resistencia utilizándose, ¿vale? Que sería la número 3. La número 4, lo que hacemos es introducir por el blanco la fase y por el rojo el neutro. ¿Qué es lo que hacemos? Que esta, que es un poco mayor que esta, la vamos a utilizar para el número 4, ¿vale? Para el número 5, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizaríamos 2 resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues metemos la fase tanto por el negro como por el blanco, ¿vale? Y el neutro por el rojo. Entonces el rojo, como da para estos dos polos, estas 2 partes de la resistencia, pues le daríamos el neutro y la fase por aquí y fase por aquí, y tendríamos estas 2 en paralelo funcionando. Y por último lo que haríamos sería la número 6, que lo que hacemos es introducir la fase por el neutro, o sea, por el negro y por el blanco, ¿vale? Entonces le daríamos fase a esta resistencia por este lado, a esta resistencia por este lado y a esta grande por este. ¿Qué es lo que hacemos? Que introducimos el neutro por esta roja, entonces ya tendríamos alimentada esta resistencia y por último el neutro por el marrón. Entonces ya tendríamos las 3 funcionando en paralelo.
es por lo que tendríamos la posibilidad esa de maniobrar de 1 a 6 posiciones, ¿vale? Para calentar menos, calentar más. Como podemos ver, aquí hemos hecho el dibujo de cómo iría. El negro entraría por esta resistencia y llegaría hasta la alimentación de rojo, ¿vale? El marrón entraría por esta y se uniría con el negro, ¿vale? Y por último el blanco iría directamente hacia aquí, hacia el rojo. Por eso podemos utilizar esta resistencia sola, podemos utilizar la marrón con el negro, ¿vale? Y haríamos este circuito y a la vez con el rojo para coger 2 resistencias. En fin, tendríamos ya lo que es la posibilidad de utilizar 2 resistencias, 3 resistencias, 2 en serie, 3 en serie, 2 en paralelo, 3 en paralelo para las distintas posiciones. Y los 2 cables grises que hemos visto en el anterior vídeo, que venían desde lo que es la ficha de conexiones hacia aquí, pues mira, sería el gris fase y el gris neutro. Uno pasaría por aquí, por el interruptor este que tenemos aquí de temperatura, ¿vale? Que iría para alimentar la fase hacia las lámparas, que serían estas de aquí, ¿vale? Y el neutro iría directo a cada lámpara, ¿vale? Aquí tenemos un poco mejor el conexionado. Como podemos ver, tenemos los 3 cables, ¿vale? Que serían este y este, blanco, marrón y negro, ¿vale? Y el rojo por aquí, que entraría, que sería este de aquí, ¿vale? Tendríamos el interruptor que tenemos aquí en caso de sobrecalentamiento para cortar, ¿vale? Y nada, y tendríamos aquí pues las 3 resistencias. En principio yo creo que está todo explicado. No creo que haya nada que se me haya quedado en el tintero, tanto en el horno como en las botoneras del horno también, como los elementos del horno y lo que es las botoneras de las placas y aquí en las placas.